¿Y si las estrellas más grandes de Hollywood no estuvieran solo actuando? Lenny Montana incendió edificios para los Columbo antes de El Padrino. Tony Darrow consiguió su oportunidad de un capo Lucchese y luego fue atrapado en un caso real de extorsión. Alex Rocco colaboró con la Winter Hill Gang y fue parte en un asesinato de gángsteres. Richard Maldone entró al set de Los Soprano directamente desde prisión. Incluso Burt Young una vez le preguntó a un jefe de la mafia si podía convertirse en un hombre hecho, made man. Pero ellos no fueron los únicos. Algunas de las estrellas más grandes de Hollywood tienen secretos incluso más salvajes que las películas. ¿Recuerdan a Larry Boyd de Los Soprano? Resulta que el actor detrás del capo mafioso no solo estaba interpretando a un tipo duro. Él tuvo su propio drama mafioso en la vida real. Anthony Borghese, más conocido por su nombre artístico Tony Darrow, salió directamente del set de Los Soprano y entró en una sala de tribunal de Brooklyn en el año 2004. Borghese no solo interpretó a un mafioso, sino que se asoció con verdaderos colaboradores Gambino para una cobranza de deudas a la antigua. Y por a la antigua me refiero a brutal. Así fue como sucedió. Borghese supuestamente se reunió con dos matones Gambino en un restaurante en Monticello, Nueva York, para comer algo casualmente. Porque claro, tenían que comer. Planearon el trabajo. Luego Borghese se subió a su coche, señaló la casa del objetivo y dejó el resto a los profesionales. Los tipos Gambino se presentaron en la puerta del pobre hombre y le dieron una paliza sacada directamente de un guión de Los Soprano. Mandíbula rota, costillas rotas, todo. Las grabaciones del FBI incluso capturaron a uno de los mafiosos presumiendo: «Tony nos mostró la casa, nosotros hicimos el resto». Suena como una escena eliminada, ¿verdad? Avancemos rápidamente a la fecha de la audiencia de Darrow. Se declaró culpable de cargos de extorsión y se enfrentó a hasta 20 años tras las rejas. Por suerte para él, hizo un trato y terminó con una sentencia más corta. Desde entonces, Darrow se ha disculpado diciendo que quiere advertir a los niños que el crimen no compensa. Supongo que está haciendo de Carmela, tratando de dar un buen ejemplo. Pero seamos realistas. Esta no es la primera vez que un actor de Los Soprano difumina las líneas entre la ficción y la realidad. Entonces, ¿qué piensan? ¿Larry Boyd llevó la actuación de método demasiado lejos? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Eres Lawrence Borghese? ¿Qué demonios? Lenny Montana no era actor, al menos no en el sentido tradicional. Mejor conocido, o solo conocido, como Luca Brasi, el temible pero condenado matón de El Padrino, Montana no solo estaba interpretando a un peso pesado de la mafia. Lo era antes de Hollywood. Era un campeón de lucha libre de 6 pies y 6 pulgadas y 300 libras convertido en matón de la familia criminal Columbo de Nueva York, donde se encargaba del trabajo de fuerza y supuestamente de trabajos de incendio premeditado. Su entrada al cine fue pura serendipia. Mientras trabajaba como guardaespaldas para un joven Don Columbo, terminó en el set de El Padrino, donde Francis Ford Coppola vio al gigante no tan gentil y lo eligió de inmediato. La presencia de Montana era tan cruda, tan auténtica, que Coppola apenas necesitó dirigirlo. Cuando se le preguntó si podía girar el cilindro de un revólver, Montana sonrió. ¿Estás bromeando? Fuera de la pantalla, mantuvo a todos nerviosos con sus historias mafiosas de la vida real. Solía contarnos todas estas cosas, como que era un pirómano, recordó el productor asociado Gray Frederickson. Ataba tampones a la cola de un ratón, los sumergía en queroseno, les prendía fuego y los soltaba en un edificio. O ponía una vela frente a un reloj de cuco, de modo que cuando el cuco saliera, la vela se inclinara y comenzara un incendio. Incluso su amabilidad conllevaba un trasfondo de amenaza. Cuando Betty McCart, asistente del productor Al Roddy, mencionó casualmente que se le había roto el reloj, Montana preguntó qué tipo quería. «Un reloj antiguo con diamantes», bromeó ella.
añadiendo que probablemente se conformaría con uno barato. Una semana más tarde, Montana dejó un reloj antiguo con incrustaciones de diamantes en su escritorio, envuelto en Kleenex. «El chico te envió esto», dijo él. «Pero no lo uses en Florida». La carrera de Montana en Hollywood nunca fue más allá de El Padrino, pero tal vez sea porque él ya había vivido el papel. ¿Una maravilla de un solo éxito? Tal vez. Pero Luca Brasi y Lenny Montana eran auténticos. L.S. Brasi duerme con los peces. Luca Brasi, Luca, lo que sea. Algunos tipos interpretan a tipos duros. Chuck Zito es duro. A fines de los años 90, él era imposible de ignorar en Oz, donde interpretó a Chucky Pancamo, el lugarteniente amenazante pero extrañamente carismático de la pandilla italiana dentro del Centro Correccional Estatal Oswald. Pero para Zito, el papel no fue una actuación, fue una extensión de su vida real. Su currículum antes de Hollywood parecía más un historial policial que una convocatoria de casting. Nacido en el año 1953 en el Bronx, Zito no estudió psicología criminal para prepararse para un papel, lo vivió. Un expresidente de los Hells Angels de Nueva York era realeza forajida. Él no solo usó el chaleco de cuero, se lo ganó cabalgando con la infame pandilla de motociclistas y haciendo cumplir su código brutal. Su camino hacia la actuación fue todo menos típico. Mientras que la mayoría de los actores luchaban por entrar en Hollywood, Hollywood acudió a él. Como guardaespaldas de celebridades de primera línea, Sylvester Stallone, Liza Minnelli, Mickey Rourke y Jean-Claude Van Damme, se forjó una reputación como el tipo al que llamar cuando se necesitaba protección real o una presencia dura en la pantalla. Su gran oportunidad llegó cuando el creador de Oz, Tom Fontana, lo eligió como Chucky Pancamo, un papel que requería poca actuación pero mucha presencia. Zito no era solo otro matón a sueldo. Él era el auténtico. Su reputación lo siguió a todas partes. Detrás de escena, los expertos de Hollywood susurraban sobre su pasado, sus rumoreados tratos clandestinos y la silenciosa amenaza que portaba. Chuck no estaba actuando, recordó un exmiembro del equipo. Él simplemente era ese tipo. En el año 1998, Zito fue noticia por noquear a Jean-Claude Van Damme con un solo puñetazo en Scores, un club de striptease de lujo de Nueva York. Según Zito, la estrella de acción había estado hablando demasiado, así que él se lo cerró. Un incidente que solo cimentó su leyenda. «Habla mierda, recibe un golpe», dijo más tarde, resumiendo su filosofía en una brutal frase. A pesar de su presencia en pantalla, Zito nunca despegó por completo más allá de Oz. Después de que terminó el programa, entró y salió de la industria, apareciendo en Carlitos Way, Sons of Anarchy y varios papeles menores que nunca capturaron del todo su esencia. En cambio, encontró su nicho en los márgenes de Hollywood, dirigiendo una compañía de seguridad, incursionando en la telerrealidad y nunca abandonando el código forajido que lo definió. Luego vino Sons of Anarchy, un programa que Zito y Sis Sick afirmaron que le fue robado. Afirmó que propuso un drama de motociclistas casi idéntico a FX, solo para ser desestimado. Fui a FX con un programa sobre forajidos motociclistas y me dijeron que no estaban interesados. Luego, un año después, aparece Sons of Anarchy. Su demanda contra FX y el creador Kurt Sutter no llegó a ninguna parte, pero la acusación persiste, un recordatorio de que Hollywood ama las historias de forajidos, pero rara vez juega limpio. Prisionero número 97P468, 97P468. Charles Pond, también conocido como Chucky, el matón. Richard Maldone no solo interpretó a Albert Borelli en Los Soprano, él era él. Su presencia breve pero impactante no era tanto actuación como autenticidad. Maldone tenía pocos créditos en Hollywood, pero no los necesitaba. Su credibilidad callejera era el tipo de cosa que los directores de casting rara vez encuentran fuera de los registros policiales. Su pasado hablaba por sí mismo.
asalto, posesión de armas de fuego, coches robados, arrestos, condenas, tiempo cumplido. David Chase, conocido por elegir a tipos duros de la vida real, vio algo en Maldone. No tuvimos que enseñarle a caminar ni a hablar, recordó un miembro del equipo. Él simplemente era ese tipo. Su camino hacia Los Soprano fue tan poco convencional como su pasado. Sin una audición o un agente, se abrió camino con bluff hasta el set. Vi un cartel que decía Los Soprano y entré, recordó. Cuando actúas como si pertenecieras, nadie pregunta por qué. Se acercó a James Gandolfini, le estrechó la mano y dijo: «Voy a estar en tu programa pronto». Gandolfini sonrió. «Apuesto a que lo estarás». Unas pocas audiciones después, Maldone era Albert Borelli. Pero mientras Los Soprano estaba filmando su quinta temporada, Richard fue noticia por todas las razones equivocadas. Fue acusado de traficar con ketamina, un cargo que difuminó la ya delgada línea entre su personaje en pantalla y su reputación en la vida real. Pero a diferencia de problemas pasados, este no prosperó. Su abogado desestimó el caso de plano. El cargo contra el señor Maldone es tan ficticio como el personaje que interpreta en Los Soprano. Richard ganó el caso y salió ileso. A diferencia de muchos coprotagonistas, no convirtió el papel en una carrera más grande. Hollywood ama a un forajido reformado, pero uno que nunca abandona por completo esa vida. Esa es otra historia. Hoy, Richard ha dejado ese capítulo atrás. Ahora es un DJ, pinchando discos en lugar de problemas. Más allá de los tocadiscos, está escribiendo guiones infundidos con el tipo de realismo crudo que solo la experiencia vivida puede aportar. Ya sea que se quede detrás de las mesas de mezcla o entre en el cine, una cosa está clara. Richard Maldone ya no está interpretando un papel. Está escribiendo su propia historia. ¿Te imaginas eso? Te haces un lifting facial y una semana después estás en la cárcel. Elizabeth Hurley construyó una carrera interpretando a la femme fatale, pero a fines de los años 90, la realidad se difuminó con la ficción. Entra Dominic «Donnie» Shax Montemarano, un matón de la familia Columbo, convertido en productor de cine, con una temporada de 11 años por racketeering. Su conexión fue dinamita sensacionalista. Los paparazzi los captaron brazo a brazo en Beverly Hills. Hurley, de 35 años, todavía radiante por Austin Powers y Bedazzled, y Montemarano, de 67 años, una figura de renombre del Hampa. Sus cenas con el multimillonario Steve Bing, el ex de Hurley, solo profundizaron la intriga, negocios, romance, estrategia. El giro de Montemarano hacia el cine siguió un guión de gángster clásico: cambiar la prisión por créditos de productor. Hurley, siempre astuta, necesitaba financiación. Él tenía conexiones. Luego vino el momento del traje de gato rosa. Hurley colgada del cuello de Montemarano, una escena sacada directamente de un rollo perdido de Scorsese. Su enredo fue fugaz, su realidad ambigua, pero por un momento, la bomba definitiva británica de los 90 estuvo vinculada a un hombre cuyo pasado parecía una novela policíaca, y eso en sí mismo fue un titular. El imponente Big Frank de Los Soprano, interpretado por Michael Squicciarini, no era solo un wise guy en la pantalla. En el año 2002, el drama del programa se hizo eco de la realidad, ya que fue implicado en una escalofriante ejecución mafiosa de la vida real. Squicciarini, quien falleció en el año 2001, fue vinculado a un asesinato del año 1992 orquestado por la familia mafiosa de Cavalcante, que fue una de las inspiraciones originales para Los Soprano. La víctima, Ralph Hernández, un traficante de drogas, fue víctima de un capo en silla de ruedas, Joe Pitts Squicciarini. La participación de Arini en este brutal episodio salió a la luz a través de testigos que lo reconocieron, conectando al actor con el crimen que se desarrolló más allá del mundo guionizado de Los Soprano.
Volvamos a un mundo donde gángster significaba trajes elegantes, tratos susurrados y balas sin nombres. Un mundo donde George Raft no solo interpretaba a Wise Guys, él era uno. Más que un tipo duro de Hollywood, Raft fue un ex soldado del Hampa que tomó un desvío hacia la pantalla grande, y aunque las luces parpadeantes de Hollywood pulieron su leyenda, su pasado lo siguió como una sombra en un callejón poco iluminado. Antes de convertirse en el frío Gino Ronaldo, que lanzaba monedas en Scarface del año 1932, Raft era un chico de la calle de Hell's Kitchen, hijo de inmigrantes alemanes, que tuvo que luchar por cada centímetro. Sabía lanzar un puñetazo, pero su verdadero talento estaba en sus pies. Se hizo famoso como bailarín en speakeasies y clubes nocturnos que atendían a la élite del Hampa de Nueva York. Su mayor patrón, Owney Madden, el notorio mafioso irlandés detrás del legendario Cotton Club. Raft no solo se codeó con criminales, él los condujo. Antes de siquiera ponerse frente a una cámara, fue el chofer personal de Madden. Cuando Raft aterrizó en Hollywood, no estaba interpretando a un gángster, estaba siendo él mismo. Howard Hawks lo vio de inmediato, eligiéndolo en Scarface como la mano derecha leal pero letal de Tony Camonte, un papel inspirado en el guardaespaldas de Al Capone, Frank Rio. Su actuación revelación hizo que el público se diera cuenta. Ese truco de la moneda no estaba en el guión, solo algo que Raft aprendió de los Wise Guys de Hell's Kitchen, que mantenían sus manos libres en caso de que comenzaran los problemas. La autenticidad era imposible de fingir. Sus lazos con la mafia no terminaron con Madden. Raft era cercano a Bugsy Siegel y Meyer Lansky, arquitectos clave del crimen organizado en Estados Unidos. Incluso negoció la paz entre gángsteres en disputa, aprovechando su influencia en Hollywood. Sus conexiones funcionaron en ambos sentidos. Según se informa, salvó la vida de James Cagney cuando la estrella de Yankee Doodle Dandy se cruzó con la gente equivocada. Lo mismo ocurrió con Gary Cooper, cuyos enredos románticos lo pusieron en el lado malo de un mafioso. Raft no solo interpretó a gángsteres con un código, él vivió según uno. A pesar de su fama, Raft nunca escapó por completo de sus lazos con el Hampa. Le costaron papeles importantes y, más tarde, mucho más en los años 60. Se le negó la entrada al Reino Unido debido a sus asociaciones con criminales conocidos, una frase que el FBI bien podría haber estampado en su pasaporte. Sus años finales fueron tranquilos. El glamour y el brillo de Hollywood se habían ido hacía mucho tiempo, pero el mito de George Raft permanece, un hombre que difuminó la línea entre la fantasía de Hollywood y la realidad a nivel de calle. ¿Sabías que el Terminator, Burt Young, tuvo algunos lazos intrigantes con la mafia? Vamos a sumergirnos. Burt Young no era solo un actor, era un marín que se abrió camino en el boxeo hasta conseguir 32 victorias de 34 combates. Tal vez por eso encajaba tan perfectamente en los papeles crudos de clase trabajadora por los que se hizo famoso. Pero aquí es donde se pone salvaje. Young amaba tanto pasar el rato con Wise Guys reales que, según se informa, le preguntó a Vic Amuso, un jefe de la vida real de la familia criminal Lucchese, si podía convertirse en un hombre hecho, made man. La respuesta de Amuso: quédate con la actuación, chico. Y Bert no era tímido a la hora de mostrar afecto a la comunidad italoamericana. Una vez firmó un póster de Rocky en el icónico restaurante La Don Rosa. Fanáticos de Los Soprano ya saben el tipo de lugar. Es el tipo de lugar donde Robert De Niro podría sentarse en la mesa de al lado y no haces demasiadas preguntas. Alex Rocco no solo causó una impresión, él la causó importante como Moe Green, el descarado jefe de casino de Las Vegas con gafas en El Padrino. Rocco aseguró su lugar en la historia del cine de la mafia. Aunque su tiempo en pantalla fue limitado, frases como «me hice mis huesos cuando salías con animadoras» lo convirtieron en el favorito de los fanáticos. Su ejecución con una bala en el ojo en el montaje culminante de la película
Incluso inspiró un tropo del cine criminal, el especial de Moe Greene. Pero la bravuconería de Rocco en pantalla no era solo actuación, era una experiencia vivida. Nacido como Alexander F. Petrone Jr. en Cambridge, Massachusetts, tenía vínculos reales con una de las bandas criminales más temidas de Boston, la Winter Hill Gang. Este sindicato irlando-americano, vinculado a figuras notorias como James Whitey Bulger, dominó la escena del crimen organizado de la ciudad, y Rocco estaba en el centro de todo. En el año 1961, fue arrestado como sospechoso en el asesinato a plena luz del día de Bernard Bernie McLaughlin, un líder de alto rango de la banda irlandesa de Charlestown. El golpe, supuestamente llevado a cabo por el jefe de Winter Hill, James Buddy McLean, fue un punto de inflexión en las guerras de pandillas de Boston. Un testigo afirmó que McLean disparó los tiros fatales mientras Rocco conducía el coche de huida. Ambos hombres fueron arrestados, pero al clásico estilo mafioso, un gran jurado se negó a acusarlos. El peligro siguió a Rocco. 4 años después, su exaliado McLean fue asesinado en la guerra de pandillas en curso. Rocco fue encarcelado de nuevo después de una pelea en un restaurante en Somerville. Mientras estaba tras las rejas, su esposa tomó prestado un coche de Howard T. Winter, el nuevo jefe de la banda. Sin que ella lo supiera, el coche había sido manipulado con una bomba. Ella sobrevivió a la explosión, pero el incidente cercano convenció a Rocco de que era hora de dejar atrás Boston y su pasado criminal. Sin experiencia en la actuación ni un plan claro, Rocco tomó una elección que cambió su vida. Necesitaba irme del área de Boston, así que tiré una moneda y decidí: caras, Miami, cruces, California, dijo más tarde al Boston Globe. La moneda cayó en California. Armado con astucia callejera y una nueva identidad, se dirigió al oeste. Hollywood no estaba en su radar, pero el destino tenía otros planes. El toque crudo de Rocco lo hizo natural en la pantalla. Después de conseguir papeles pequeños, encontró su camino hacia El Padrino. Aunque construyó una larga carrera en Hollywood, apareciendo en películas y programas de televisión durante décadas, su personalidad de tipo duro siguió siendo central. Dejó su huella en The Friends of Eddie Coyle, Get Shorty Find Me Guilty y Smoking Aces. Pero no importa cuántos papeles interpretó, siempre sería recordado como Moe Greene, el hombre que se hizo sus huesos tanto en el crimen como en el cine. ¿Sabes quién soy? Soy Moe Greene. Jerry Orbach pasó más de una década como el rostro de la justicia en Law & Order. Su detective Lenny Briscoe, con voz rasposa y que lo ha visto todo, se volvió tan icónico como el tema de 2 notas del programa. Pero en un giro digno de una película de Scorsese, el hombre que hizo carrera interpretando a policías tenía vínculos con la vida real con el otro lado de la ley. No por haber cometido fechorías, sino por un escalofriante silencio que mantuvo un asesinato mafioso envuelto en misterio durante décadas. La historia comienza en el año 1971, cuando Orbach, ya una leyenda de Broadway pero aún no un nombre familiar en la televisión, consiguió un papel en The Gang That Couldn't Shoot Straight, una película criminal oscuramente cómica basada libremente en Joseph Crazy Joe Gallo, un notorio mafioso de Nueva York recién salido de prisión. Gallo estaba furioso por la película y exigió reunirse con el actor que lo había interpretado indirectamente. En lugar de conflicto, los dos entablaron una amistad improbable. El mafioso amante del teatro vio un espíritu afín en Orbach, quien a menudo interpretaba a tipos duros de habla suave con intelecto callejero. Su asociación tomó un giro oscuro meses después. El 7 de abril de 1972, el cumpleaños 43º de Gallo, el gángster fue asesinado a tiros en Humberto's Clam House en Little Italy, un golpe infame ordenado por la familia rival Columbo. Múltiples relatos sugieren que Orbach y su esposa habían estado celebrando con Gallo esa misma noche, primero en el Copacabana, viendo a Don Rickles a medianoche, y posiblemente más tarde en Humberto's. Si Orbach estuvo presente durante el tiroteo,
sigue siendo una de las grandes preguntas sin respuesta de la historia criminal de Nueva York. Una cosa es cierta: Orbach nunca habló. El detective de homicidios Joseph Coffey afirmó más tarde que el actor fue llevado a interrogar, pero se negó a dar nombres. Uno pensaría que querría ayudarnos a resolverlo, dijo Coffey al National Enquirer. Pero cuando lo interrogué, Orbach se cerró en banda. En una ciudad donde la lealtad lo es todo, Orbach, un hombre que pasó su carrera interpretando a hombres de la ley, acató un código de silencio tácito, una omertá de la vida real más apropiada para un gángster que para un detective. Orbach nunca abordó los rumores, llevándose el secreto a la tumba en el año 2004. ¿Y si te dijera que una de las estrellas de Los Soprano creció con su propia historia de la mafia? Profundicemos en la increíble conexión de la vida real de Catherine Narducci con el crimen organizado. Narducci, quien interpretó a Charmaine Bucco, no solo actuó en el mundo de la mafia, ella lo vivió. Originaria de East Harlem y criada en un hogar italoamericano, su padre, Nicky Narducci, dirigía un bar y tenía conexiones con el crimen organizado. Pero cuando Catherine tenía solo 10 años, su padre fue asesinado en un brutal golpe de estilo mafioso afuera de su bar a mediados de los años 70. Al crecer en el Harlem italiano, Catherine describió sentirse extrañamente protegida diciendo: «Yo tenía como 20 otros padres. Simplemente me sentía muy segura». Solo más tarde se dio cuenta de que estas pulidas figuras paternas no eran exactamente ciudadanos respetuosos de la ley. Wise Guys, escuchen. Soy un asociado de Audible. Usen mi enlace para una prueba gratuita de 30 días. Disfruten de Donnie Brasco, El Padrino, Wise Guy, Casino, todos los clásicos para canalizar a su Tony interior. Disfruten de este video, no se pierdan. Los Soprano, ¿dónde están ahora?